Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la Cámara. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy, Digitalización y Automatización de Facturas de Proveedores, impartido por DAS Kyocera. Me llamo César Alonso y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Alicante. Y bueno, como siempre, antes de dar paso a nuestros invitados, déjenme que les explique un poco en qué consiste nuestro proyecto TIC Negocios y nuestro proyecto Acelera Pyme. Bueno, antes de esto tengo que indicar que este webinar está enmarcado dentro del programa de Acelera Pyme, cofinanciado con fondos FEDER y Red.es. Bueno, la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante se creó para ayudar a las empresas en su proceso de transformación digital, acompañándoles en todo el proceso. Por este motivo tenemos nuestro portal de referencia, ticnegocios.cámaraalicante.com, donde difundimos y compartimos con todas las empresas información relativa a la transformación digital. Para ello tenemos vídeos que podrán visitar de todos los webinars que hacemos, podcasts o blogs, y también vamos realizando eventos continuamente, ya sean presenciales, que les informaremos puntualmente si se suscriben a nuestro newsletter, o webinars como este en el que estamos hoy. También les informo que próximamente tendremos la semana que viene un webinar dentro de nuestra serie Tecnologías Habilitadoras acerca de la IoT, qué es y cómo puede ayudar a mi empresa, Internet de las Cosas, que es un término que está en boga actualmente, impartido por el ITI, Instituto Tecnológico de Informática. También dentro de la misma serie de tecnologías habilitadoras tenemos el día 20 de julio, impartido por 1 Million Bot, un webinar también muy interesante llamado Digitalización de Pymes de la mano de la inteligencia artificial, incremento de rentabilidad y mejora de procesos. Bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Hoy nos acompañan Antonio Rubio, Irene López de Kyocera, buenos días a los dos, y José Luis Catalá, socio y director general de DAS Soluciones Tecnológicas, partner de TIC Negocios. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, César. Buenos días. Bueno, como ya han compartido con nosotros algún otro webinar, bueno, Antonio es jefe de producto de Kyocera, Irene López es Solution Consultant de Kyocera y, como decía, José Luis Catalá tiene una larga trayectoria al frente de su empresa DAS aquí en la Comunidad Valenciana. La dinámica del webinar de hoy, también les recuerdo que primero vamos a tener una exposición de unos 45 minutos por parte de nuestros ponentes y posteriormente habrá un turno de preguntas. Las preguntas podrán realizarlas a través de la aplicación y yo se las transmitiré a nuestros invitados. No se olviden posteriormente de contestar a nuestra encuesta y también les recuerdo que al término del webinar tendrán disponible tanto la presentación, con permiso de nuestros ponentes, como el vídeo en nuestro portal TIC Negocios. Bueno, no quiero robaros más tiempo, así que le doy la palabra a José Luis, que nos va a contar a qué se dedica DAS y cómo nos puede ayudar en nuestro proceso de transformación digital. José Luis, cuando quieras. Gracias, César. Muy buenos días a todos. Lo primero que nada, agradecer esta oportunidad que la Cámara de Comercio de Alicante, especialmente el Departamento de TIC de Negocios, y muchas gracias también a todos los inscritos a este webinar por compartir su tiempo con nosotros. Es todo un placer. Antes de dar paso al webinar de digitalización y automatización de facturas proveedores que nos ocupa hoy, me gustaría hablaros sobre DAS y sobre el equipo de personas que hay detrás de esta empresa de soluciones tecnológicas y cuyo eslogan reza como la oficina más fácil. DAS es la historia de una empresa que nace en 1988. Es un negocio local y familiar y con el paso de los años ha ido adaptándose a su modelo de negocio, a las demandas del mercado para ofrecer un servicio integral a las oficinas y cubrir necesidades que precisen el área de gestión de las pymes y grandes empresas. Empezamos como distribuidor de impresores y multifuncionales y a lo largo de los años hemos evolucionado
hasta convertirnos como proveedor de soluciones y servicios de transformación digital. Este recorrido profesional lo hemos hecho junto a Kyocera, fabricante japonés que somos Document Partner desde hace 33 años. Ambas firmas siempre hemos tenido muy presente nuestro objetivo, que es de dotar de nuestros clientes de un servicio integral de calidad. Hoy en día somos 30 profesionales comprometidos con la empresa y al servicio del cliente. A través de nuestras oficinas de Alicante, capital, Denia, Castellón y nuestra central en Ondara, prestamos servicio mensualmente a más de 3.000 clientes en toda la Comunidad Valenciana. En nuestro portfolio no solo contamos con dispositivos de impresión y multifuncionales, sino también con notables baterías de soluciones que cubren diferentes necesidades en muy diversos sectores. En tema de reuniones digitales certificadas, sobre la que precisamente ya hemos celebrado un webinar en la Cámara hace unas semanas, captura y automatización de notas de gasto, gestión de notificaciones electrónicas de la Administración Pública, soluciones de control horario para cumplir las normativas legales, otras soluciones de recursos humanos destinadas a la gestión de todos los documentos que se generan en torno al nuevo empleado en la empresa, que abarca su proceso de selección de la firma, final de contrato y posterior onboarding y gestión de expedientes. Y firmas digitales para la rúbrica de documentos que total validez legal, evitando desplazamientos y trámites presenciales. Bajo esa premisa, lo primero es el cliente. Nuestro objetivo es ofrecer productos y servicios adaptados a nuestros clientes, que le ayuden a simplificar sus procesos operativos, automatizar tareas, aumentar la eficiencia y tomar decisiones de una forma más ágil. Por último, muy importante, la sostenibilidad medioambiental, que es uno de nuestros pilares fundamentales. Las impresoras multifuncionales de Kyocera cuentan con componentes de larga duración, de forma que no es necesario cambiar tambor y otros componentes cada vez que se sustituye el tóner. Este tambor y otros componentes, este sistema puede reducir de forma significativa los residuos y el gasto en consumibles, a la vez que contribuyen a reducir el impacto ambiental. Nada más por mi parte, os dejo con Antonio Rubio, responsable de producto y experto en gestión documental de Kyocera, y su compañera Irene López, consultora de soluciones, que nos explicarán cómo la solución de digitalización y automatización de facturas proveedores pueden ayudarte a la operativa diaria. Gracias, César. Pues buenos días. Muchas gracias, José Luis, por presentarme. Gracias, César, por invitarnos. Gracias a la Cámara de Alicante. Es un placer estar aquí, como siempre. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Desde aquí, desde Kyocera, queremos hoy presentaros el proceso de automatización de facturas de proveedores. Creo que es el proceso estrella por excelencia en la parte de mejoras dentro de una organización a la hora de reducir costes. Es algo que tenemos todos, que es que gestionar las facturas y, por lo tanto, vamos a necesitar mejorar este proceso seguro. En esta línea de mejora, quitar la cámara para que sea más rápida la imagen. Transmitiros que lo primero es que deberíamos saber que tenemos un problema, porque si no sé que tengo un problema no vamos a poder solucionarlo. Entonces, para saber que tenemos un problema, la pregunta sería si tenéis conciencia o tenemos todos conciencia de cuánto nos está costando procesar una factura desde que llega a mi sistema hasta que la archivo de forma definitiva, o incluso si la tengo que encontrar dentro de unos meses o dentro de unos años por cualquier motivo o problema que podamos gestionar, si tengo toda la información y cuánto tiempo tardo en procesar todo eso. Al final, sí que sabemos que hay un coste. Ese coste, según establecen a nivel europeo, está cerca de los 10 euros, en 9 euros y algo. ¿Cuánto me está costando a mí en mi organización? Creo que esto es fundamental, porque si sé cuánto me cuesta, puedo saber dónde puedo tener los cuellos de botella, dónde estoy teniendo los principales costes asociados al proceso de las facturas para poder poner el remedio. Yo lo que Irene y yo lo que vamos a intentar aquí transmitiros hoy es cuáles son esas etapas, cuáles son esos problemas, cómo podemos resolverlos y sobre todo, cómo podemos identificarlos. Una vez que los tenemos identificados, la solución es fácil. Lo tenemos organizado. Tenemos una experiencia de más de 15 años con este proceso que evidentemente hemos ido depurando y mejorando día a día. Y estamos aquí para poderos ayudar en esta línea. Entonces, hoy es contaros cómo es el proceso de facturas de proveedores, cuáles son los principales inconvenientes,
dónde están los principales puntos de mejora y poderlos identificar y cómo se pueden solucionar con la solución del mercado que luego queráis vosotros. En esta línea, todos somos conscientes de que si el retraso en los pagos estamos provocando incumplimientos de acuerdos con proveedores, incumplimientos legales, pérdidas de oportunidad. Por ejemplo, si tengo la posibilidad de un descuento por pronto pago y gestiono mal la factura, evidentemente perderé esta oportunidad. También tenemos que ser conscientes de que somos humanos y que nos podemos equivocar. Quien tenga que imputar los datos de una factura en un sistema, en un ERP, a la hora de transcribir la información puede equivocarse en escribir un 8 en lugar de un 2, en escribir añadir un 0 de más. Si lo pone a la izquierda no pasa nada, pero si lo pone a la derecha, evidentemente estamos hablando de un problema importante. Es decir, somos humanos y nos podemos equivocar. Por lo tanto, todo lo que podamos automatizar, reduciremos este tipo de errores. Luego hay otro tema que es el tema de la trazabilidad. Saber qué facturas tengo que pagar, en qué momento las tengo que pagar, etcétera. Una rotura económica puede ser muy importante si acumulo un número de facturas durante un mes o en meses y por una mala gestión, de repente las tengo que pagar porque si no el proveedor no me sirve. Y he acumulado unas facturas con unos importes altos que me pueden descuadrar la caja. Hay que tener mucho cuidado en esta línea. De hecho, luego os contaré algunas alternativas de algunos clientes de experiencia que hemos tenido de cómo lo solventan o solucionan. El espacio físico que nos pueden ocupar estas facturas hoy es un problema no tan grande porque la mayoría de las facturas ya las estamos recibiendo en formato electrónico, aunque sigue existiendo formato papel. De hecho, nos hemos visto por esta pandemia obligados a gestionarlo todo desde casa y ha sido un problema importante cuando esa información venía en papel. Por lo tanto, yo creo que cada vez vamos a tener menos papel, pero hay que seguir contando que en algunas ocasiones lo tenemos y por lo tanto tenemos que darle una solución al respecto. Y luego hay un problema muy importante que es la imagen que estamos dando, tanto interna como externa. No tener bien optimizado este proceso, estamos generando una imagen muy negativa de cara a nuestros proveedores y de cara internamente, a la que el trabajo que hacemos diariamente cada uno de los departamentos o áreas vamos a depender de los proveedores. Si los proveedores no están contentos, no reciben el pago cuando tienen, si nos están bloqueando de forma continua las entregas de los pedidos, el soporte, evidentemente está repercutiendo negativamente en todo mi trabajo diario y mi imagen de la corporación es negativa. Y todo esto hay que solucionarlo. Por lo tanto, ¿cómo debería ser mi proceso para que realmente tengamos una buena imagen, estemos haciendo de forma óptima y reduzcamos al máximo posible el coste de una factura y estemos en unos costes muy por debajo del euro por factura, de tal forma que realmente tengamos un sistema que nos ayude a mejorar? Pues tiene que ser accesible, es decir, tiene que estar toda la información centralizada en un solo sitio, poder ser accesible desde cualquier lugar, esté donde esté en la oficina, esté en la playa de vacaciones y tenga que ver una factura en un momento determinado, tiene que ser accesible. Tiene que ser fiable. La entrada que tengamos lo más automática posible, que si la información la tenemos en papel se convierta toda a formato electrónico, pero que además esa conversión al formato electrónico sea legal para que podamos incluso llegar a destruir el papel, que la extracción de la información no tenga que ser intervenida por el usuario, que el usuario simplemente valida o verifique que todos los datos son correctos, que evitemos lo que nosotros llamamos los falsos positivos, que luego os explicaré, que sea un sistema ágil, es decir, que tanto el control y la gestión de la actividad de la financiera sea fácil, por el contable, que lo podamos hacer de una forma rápida, segura y sobre todo que tengamos toda la trazabilidad del proceso. Facturas que me han entrado, en qué momento están, en qué situación y yo pueda decidir si las pago este mes o las pago el mes que viene, pero porque sea un tema de gestión propia de la organización, no por caos, ¿no? Que sea eficiente, que podamos localizar la factura en cuestión de segundos por diferentes criterios, porque tengo el albarán y a partir de ahí llego a la factura, porque tengo la factura y dentro de la factura viene algo que me da información que normalmente en el ERP no tengo, que la podemos localizar estemos donde estemos, desde un dispositivo móvil, desde una tablet, desde el propio PC, y que en todo momento sepamos el histórico, la situación, el estado en el que se encuentra ese documento. Si la factura ha sido pagada, si la factura está retenida, si la factura hay errores y por lo tanto se la ha reclamado al proveedor, si la factura está en una fase de aprobación, si quien la tiene que aprobar resulta que está de vacaciones y hay que delegárselo a otro.
que seamos conscientes de la situación, que lo tengamos perfectamente identificado y que lo podamos hacer, además, lo más automático posible. Aquí es donde empezamos con toda la clave del proceso. En este caso, y cuando hablamos de proceso, lo que estoy diciendo es que tenemos perfectamente identificado las etapas por las que pasa una factura hasta que terminamos con ella de forma definitiva. Y esas etapas están identificadas claramente. Ya os digo que tenemos una experiencia de más de 15 años y que en estos 15 años os puedo decir que estas 5 etapas se repiten siempre en todas las organizaciones, pequeñas, medianas y grandes corporaciones. La diferencia va a estar en el volumen y en cómo gestionamos cada una de estas etapas. Pero en todas las etapas nos vamos a encontrar con una entrada de información variopinta, con un sistema en el que podamos procesar la factura, manual, semiautomática, automática, con un proceso de validación en la que puede intervenir un usuario, 3, 25, 36, en función del departamento, en función del área, en función del tipo de factura, con un sistema de integración con las diferentes herramientas que tengáis, el ERP, el CRM, etcétera, y con un sistema de archivado físico, digital, en la que tengáis localizada toda la información. Pero las 5 etapas existen. Lo que vamos a ver es, en cada etapa, qué pasos se dan, qué nos encontramos y cómo deberíamos hacerlo para ser lo más óptimos posible. Ya os digo, no vamos a pasar de 0 a 100 en 10 segundos, vamos a ir etapa por etapa viéndolo claramente. Lo que sí que vamos a poder hacer es que en cada una de las etapas vamos a encontrar puntos de mejora con respecto a cómo lo estamos haciendo hoy. Aunque dejaremos abierto el turno de preguntas, como ha dicho César, para el final, sí que os insto a que vayáis haciendo esas preguntas por el chat para poderlas resolver en caso de que quede cualquier duda en cualquier apartado. Y estaremos encantados después de adaptar lo que os estamos contando a vuestra situación real que tengáis o aquella duda que podáis plantearnos. Vamos a entrar en la fase de entrada. En la fase de entrada de documentos, realmente lo que nos vamos a encontrar es que podemos tener diferentes sitios de donde está llegando la factura. La situación más normal que nos estábamos encontrando ahora mismo es que las facturas me lleguen por correos electrónicos y que me lleguen por papel también. Cada vez, como he dicho, cada vez menos en papel. Pero aquí y levanto unas alternativas o ideas. Si me llega en papel, debéis digitalizarlo a formato electrónico, es decir, convertirlo a PDF. Para hacer eso, lo más apropiado es utilizar lo que la ley nos da permisos para hacer, que es a través del proceso homologado por la agencia tributaria, que se llama digitalización certificada, nos permite escanear el documento y que ese documento escaneado en PDF sea tan legal como el documento en papel, de tal forma que nos permite destruir el papel. Evito tener que archivar el papel, evito tener que manipular documentos en formato papel. Una vez que tengo el documento en digital, pues a partir de ahí empezamos a funcionar. Evidentemente, cada uno gestionamos nuestra organización como queramos y podéis hacer el caso contrario, y es que todo lo que os llegue por mail se imprima. Tenemos claro todos que eso no es lo más óptimo por costes, por gestión, etcétera. Por lo tanto, lo más óptimo es convertir el papel en formato electrónico. Este proceso homologado por la agencia tributaria requiere de una solución software homologado por la agencia tributaria. Tiene que estar dentro de las listas homologadas por la agencia tributaria. A partir de aquí, el documento digitalizado ya está en formato PDF y además es legal 100%. Otro problema que estamos teniendo son los correos electrónicos. Nos encontramos con que es una solución buenísima porque evito tener que escanear el papel, porque ya lo tengo en formato digital, pero nos encontramos con una situación en la cual a veces no lo tenemos bien organizado. ¿Quién recibe las facturas? Si tenemos diferentes correos electrónicos, dependemos de la persona que recibe la factura. Si esa persona no ve el correo, si le ha ido spam, está de vacaciones, pues evidentemente la gestión y tramitación de la factura se va a complicar. Aquí el consejo es algo muy sencillo y es unificar, crear una cuenta de correo específica para los proveedores y que solo esa cuenta de correo se encargue de recibir la factura de proveedores. Al principio cuesta, la mayoría de los proveedores estamos acostumbrados a que nuestro cliente final nos exija esa demanda de mandarlos todo por ahí y yo como proveedor me es más fácil saber a quién se lo tengo que mandar. Lo único que me tenéis que decir es a cuál correo y ya está. Por lo tanto, poquito a poco vamos a conseguir que todos los proveedores nos manden las facturas por el mismo canal, por la misma fuente de entrada.
A partir de aquí, si las recibo todas en un buzón, lo ideal es que el sistema sea automático. Es decir, que monitorice esa cuenta de correo, no dependa de ningún usuario y que de forma automática sea capaz de identificar que ha llegado una factura, extraer ese PDF y meterlo dentro de nuestro sistema para ser procesado. Cosas más avanzadas es disponer de un portal web. Aquí va a depender un poco de las posibilidades que tengamos en la corporación, pero evidentemente sería muy interesante disponer de un portal web donde los proveedores puedan subir las facturas, donde el proveedor pueda ver en tiempo real la situación de su factura, si ha sido aprobada, si ha sido pagada, si ha habido una incidencia, si tiene que corregir algún dato, si tiene que apuntar alguna información adicional. Esa comunicación ayuda en muchas ocasiones, sobre todo, a reducir costes en cuanto a llamadas de teléfono, ¿vale? Que me están llamando de forma continua a los proveedores para preguntarme en qué estado está mi factura. Si tengo esa comunicación y me anticipo y les doy un sitio donde hacerlo, estoy evitando unas llamadas, unas interrupciones de mi personal o personas dedicadas exclusivamente a atender a los proveedores. También nos encontramos con la posibilidad, evidentemente, de que el documento lo tenga que escanear, dejar en una carpeta, que se suba automáticamente. Eso lo veremos después. Pero lo importante es aquí que cualquier fuente de entrada sea lo más automática posible, que esté en papel, lo pasemos a digital y que centralicemos todo el correo en un solo buzón, principalmente. Antes de pasar a la siguiente etapa, me gustaría que esta primera etapa la vierais ya in situ a través con Irene y que os la pueda hacer una demo del producto. Perfecto, pues si os parece, ya que tengo yo por aquí los mandos, le vamos poniendo, como ha dicho Antonio, cara al producto. Perdonadme, creo que ahora sí me escucháis. Os decía que, como bien dice Antonio, creo que lo interesante es ir poniendo cara un poco a esas etapas. Antonio ha mencionado la opción, por supuesto, de automatizar esa entrada. Quizá los métodos más sencillos sería si tengo una carpeta donde voy a ir escaneando facturas, tan sencillo como configurarla, o incluso ese buzón de correo que comentaba Antonio. Puedo configurar ese buzón único de correo, que sería lo ideal, y, por supuesto, pueden convivir ambas. Es decir, puedo tener un único archivador donde los diversos métodos de entrada o esas partes automáticas que puedo ir gestionando ya del inicio de mi proceso, puedo tenerlas ambas conviviendo. ¿Cuál es al final el objetivo? Como bien decía Antonio, unificar y sobre todo hacer más eficiente el proceso. Yo tengo esas entradas a mi archivador general de facturas de compra, de proveedores y, por supuesto, me quedaba la parte de poder hacerlo manualmente. Tan sencillo como puedo elegir una factura o N, las que necesite. En este caso vamos a subir una para que la veamos. Simplemente arrastro, la suelto y el sistema me va a decir que dentro de mi proceso, por supuesto, y de la flexibilidad que le podemos aportar, necesito una serie de información. Antonio lo ha mencionado antes, pero lo veremos de todas formas después. Lo interesante es que tratemos de que no sea un usuario nuestro el que tenga que introducir esa información. Simplemente he arrastrado el documento, está ya unificado en mi archivador de facturas y, por supuesto, si quisiera ejecutar la parte de digitalización certificada, voy a tener siempre la opción dentro de este archivador y así poder convertir a digital de una manera tan sencilla como veis cualquier documento que venga en papel acorde a lo que me define la agencia tributaria o lo que homologa la agencia tributaria. De todas formas, ha comentado también Antonio, esto es el inicio de qué? De un proceso. Es decir, yo si tengo un buzón de correo electrónico, es probable que, como bien dice, no llegue o llegue contenido que no debería ser, en ese caso, contenido que vaya a revisar en mi proceso de facturas. ¿Qué nos va a dar a nosotros la flexibilidad en un sistema como el que os proponemos para automatizar y mejorar el proceso? El que podamos definir unas etapas en las que revisemos de manera cómoda esa información. Esto es una parte, por supuesto, que normalmente es configuración del sistema. Hoy nos gusta o hemos pretendido enseñaroslo para que de manera
muy visual, seamos capaces de iros explicando esas diferentes etapas. Y lo primero que hemos puesto, por poneros un ejemplo, es este registro de entrada, donde yo puedo chequear fácilmente qué es lo que ha entrado de manera, digamos, transparente para mí, para el usuario, para todos mis compañeros que estamos gestionando el proceso, que pueda verificar si efectivamente es una factura, es correcta, aplica, que entre en mi proceso de facturas. Yo como usuario voy a tener una tarea específica para ella, donde puedo, en este caso, entrar a registrar esa factura. Por supuesto, puedo registrarla o no. Vamos a elegir cualquiera de ellas. Vamos a poder visualizar todo el contenido para verificar efectivamente que no es publicidad, que no es un albarán, que no es una proforma, es decir, que tiene que estar en mi sistema y a partir de ahí lo que puedo hacer es hacer ese registro de entrada como inicio de mi proceso o, por supuesto, rechazarlo. Como decía, podemos consultar la factura y en este caso vamos a decidir registrarla, además de una manera muy visual y muy cómoda para el siguiente interviniente dentro de mi proceso, donde yo he decidido que esta factura al menos es correcta para iniciar el proceso. Como veis, con un sello muy visual, puedo registrarla y el sistema me va a decir, perdonadme, que la factura queda registrada. Lo interesante es que me va a dejar constancia de quién soy yo, es decir, qué usuario ha hecho ese registro y qué usuario, o sea, en qué fecha, perdón, y en qué hora se ha tomado esa decisión. Si os parece, seguimos con la siguiente etapa y Antonio nos va a contar la parte de procesado. Bien, lo que hemos visto es cómo puedo centralizar toda la información, tenerla disponible y accesible desde cualquier sitio a través de un navegador web, como estabais viendo. Hemos añadido adicionalmente el concepto del registro, simplemente para que vierais, bueno, pues alguna de las bondades o posibilidades que sí hay y sobre todo cómo podemos reproducir el escenario actual que nos encontramos en las organizaciones donde la factura llega en formato papel, ¿no? Que en algunos sitios lo que están haciendo es estampar un sello para dejar la evidencia de la entrada con la fecha de entrada. Se puede hacer todo en formato electrónico. ¿Imprescindible? ¿Necesario? No. Este paso que habéis visto lo podríamos obviar perfectamente. Pero si queréis simular lo que estabais haciendo hasta ahora, sin ningún problema, aprovechar esta capacidad que lleva de estampar sellos. La siguiente etapa que nos vamos a encontrar es la etapa de procesado. En esta etapa de procesado, lo que necesitamos es automatizar este proceso de tal forma que lo podamos hacer lo más automático posible o 100% automático. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos que rellenar los datos que establece la agencia tributaria como los datos de la ley de IVA para poder generar el asiento contable correspondiente. Es decir, extraer toda la información que me viene en la factura, fechas, importes, etcétera, para poderla registrar en mi sistema ERP para luego poder dar respuestas a la agencia tributaria tal y como establece la ley. Para eso, habitualmente se hace de forma manual. Alguien viendo la factura introduce esa información. Estamos acostumbrados cuando llega en papel a que nos sea un poco más sencillo en cuanto a que tengo el papel delante y el sistema en la pantalla. Cuando está en digital empezamos a poner las pegas propias de, no, si está en digital voy a necesitar dos monitores, uno para la factura y otro para el ERP. Puede ser que aquello que es muy ventajoso para la organización sea un escollo a la hora de salvar de cara al usuario. ¿Cómo podemos solventar esto? Dándole facilidades al usuario. Para ello lo que utilizamos son herramientas que de forma inteligente son capaces de extraer la información del documento. Este tipo de inteligencia es el reconocimiento óptico de caracteres, es decir, es el OCR. Y si queremos que se haga inteligente, estaríamos hablando del IOCR, que es la parte de reconocimiento óptico de caracteres inteligente. ¿Qué quiere decir esto de que sea inteligente? El sistema es capaz de reconocer los datos que vienen dentro de una factura de forma automática. Esto permite que no tengas que hacer una plantilla de reconocimiento zonal para cada uno de los proveedores, porque cada proveedor deja la información donde quiera, pero todos llevan la misma información. Todos llevan el CIF, todos llevan las bases imponibles, todos llevan el IVA, todos llevan el total, etcétera. Lo único que no sabemos dónde está.
¿Lo podemos hacer con plantillas OCR? Sí, lo podríamos hacer con un reconocimiento óptico de caracteres normal, en la que identificamos dónde vienen los datos y hacemos una plantilla por cada proveedor. Pero si tengo muchos proveedores, esto es muy difícil de hacer, muy difícil de gestionar y sobre todo es lento de procesar. Ideal que de forma inteligente, sin necesidad de plantilla, seamos capaces de reconocer toda esa información. Que seamos capaces ya no solo de reconocer los datos, sino de validar que los datos son correctos. Validar que encontrar dos CIF que vienen dentro de la factura lo va a hacer el sistema, pero el sistema tiene que ser tan inteligente como para saber que un CIF corresponde al mío, al de mi organización o uno de mis organizaciones, y que el otro CIF corresponde a un proveedor. Y que sea capaz de ver si ese proveedor existe en mi sistema para darlo por OK, incluso para traer esa información adicional, la cuenta de pagos, etc. También tiene que ser eliminar esos falsos positivos que puede darnos la lectura incorrecta de un dato. O sea, al final, si la factura no está bien escaneada, si tiene una mancha, si ha habido algún detalle en la factura que me impida la lectura correcta, el sistema puede fallar y puede reconocerme un 8 donde era un 0 o añadirme algún dato adicional. Esto tiene que evitarse y la forma de evitarse es que sea capaz de hacer los cálculos matemáticos para validar que los datos son correctos, que las bases imponibles son las correctas, que la suma de las bases imponibles y los diferentes IVAs identificados coincide con el total, que los IVAs identificados están dentro de la lista de IVAs soportados por mi organización en el año en el que estamos, etcétera, etcétera. Además, tiene que aprender. Esto es fundamental, porque cada día me llegan nuevos proveedores o el proveedor me cambia la factura. Debe ser capaz de interpretarla y si falla en algo, que el usuario la corrija, pero que cada corrección del usuario sirva para que aprenda el sistema. Esto nos va a hacer que cada día sea más inteligente y el porcentaje de efectividad sea más alto. Y sobre todo, el objetivo, lo que os decía antes, que sea muy sencillo para el usuario. Pero vamos a verlo, Irene nos lo enseña. Pues no lo podía haber explicado mejor. Permitirme simplemente que os lo enseñe. Ese tipo de sistemas al que se refiere Antonio, en aquellos casos en los que comentaba que pudiera tener algún tipo de duda el sistema o similar, estamos hablando de lo que tenemos delante. Es decir, me enseña el sistema mi factura, tanto si tiene una página como que probablemente pueda tener más de una, es decir, cualquiera de ellas. En la parte central puedo verificar perfectamente todo el contenido de mi factura. Como veis, en este caso, además, viene en horizontal. Pero lo que me interesa realmente es poder resolver de una manera muy sencilla y ágil esas posibles dudas que tenga el sistema. En este caso creo que no tengo ninguna, pero en cualquier caso queríamos enseñároslo, de qué se trata ese tipo de sistemas y cómo se operan, es decir, lo sencillo que es interactuar con un sistema como este. Y lo primero que podemos ver, que lo ha comentado Antonio, es a qué CIF, en caso de que mi empresa tenga o maneje más de uno, a qué CIF me está facturando ese proveedor, que es en nuestro caso lo que denominamos simplemente unidad de negocio, que identifique a mi empresa. Lo que va a hacer acto seguido es identificar qué empresa me está facturando, es decir, ese proveedor. Además, podré chequear que ese proveedor, perdonadme, existe en mi sistema. Además, aquí puedo ver de una manera muy cómoda dónde me ha reconocido el dato, como veis. Simplemente me he posicionado en este campo de la razón social del proveedor y el sistema no solo me lo ofrece, sino que además ha chequeado que está en mi sistema, puesto que está en verde, y me resalta pues tanto la razón social como el CIF. A partir de ahí, los datos que necesito habitualmente para hacer un asiento contable o hacer cualquier gestión de esta factura. El número de factura, de igual manera, me lo resalta. Aparte, no solo eso, sino que me proporciona aquí abajo un recorte, digamos, una imagen de la pantalla, de esa zona justo de la factura donde he reconocido el dato. La fecha de factura, igual, no ha tenido ningún inconveniente. No solo eso, sino que además le podemos, digamos, dotar de más inteligencia, entendiendo que el proceso es el que comentaba Antonio. Lo normal es que estos datos, sin duda, vayan a parar a nuestro ERP, con lo cual puede leer cualquier formato de fecha, como estáis viendo, pero lo va a convertir de una manera muy cómoda a el formato que espera mi ERP. A partir de ahí, por supuesto, ha ido a recoger la información económica, la de los importes. Pero como bien decía Antonio, no solo me ofrece un total,
donde, por supuesto, también cualquier sistema como este, si la calidad de la factura es mala, podría llegar a poner un 4 o un 6 por un 8, sino que hace los cálculos matemáticos, es decir, ha ido a recuperar la base imponible en este caso, el importe de IVA y ese tipo impositivo que, como bien decía Antonio también, tiene que estar soportado dentro de mi organización. Si, por ejemplo, no hubiera leído en este caso la fecha, de cara al usuario, es decir, si esta hubiera sido la duda o posible error que puede dar un sistema como este, el usuario lo único que tendrá que hacer es, con el ratón, posicionarse encima de cualquier información y simplemente hacer clic. A partir de ahí, valido esta información, el campo deja de estar resaltado por ningún motivo y simplemente le daríamos a continuar. Si os parece, Antonio, precisamente va a continuar con este proceso y os enseñará, perdonadme, voy a validar aquí, y volvemos a este área, a que Antonio nos comente la etapa de validación. Bien, bueno, hemos visto la etapa de entrada y hemos visto el registro de entrada estampando un sello y ya hemos dicho que podríamos obviarla porque no es necesario. De hecho, luego veréis cómo queda el registro de toda la auditoría y por lo tanto no necesito ese proceso. Hemos visto que el proceso de extracción de información es totalmente automático. Habéis visto la evidencia de cómo ha reconocido los datos. Irene nos ha explicado perfectamente cómo es la validación y cómo interviene el usuario, simplemente para que vierais que lo que estamos haciendo es facilitar la labor del usuario, simplificarle su trabajo. Aquí hay un punto también muy importante y es que, o dos puntos muy importantes a destacar. Uno es, si los datos son reconocidos perfectamente, como era el caso, no hubiera sido necesaria la validación. Lo hemos parado a posta para que lo veáis, pero el proceso podría haber sido 100% automático. Por lo tanto, 3 pasos que podríamos haber automatizado 100%. Otro punto a destacar es quién tiene que hacer la validación de los datos de una factura. Hasta ahora era habitual que lo haga el financiero, pero ¿por qué? Esto es un proceso que simplemente es que leer que los datos han sido leídos bien y si hay un error de corrección, como ha visto, de interpretación, como ha dicho Irene, que no ha detectado la fecha, lo podemos hacer cualquiera. Yo puedo hacerlo, no soy financiero. Por lo tanto, podríamos hacerlo con costes mucho menores de los que estamos aplicando ahora mismo, además de reducir los pasos a realizar. En la siguiente etapa, que es la de validación, vamos a ver que esta validación podemos intervenir más o menos personas en el proceso y eso evidentemente va a redundar en los costes, así como dependiendo del nivel de las personas que estemos hablando, a nivel, quiero decir, posición dentro de la organización, pues no es lo mismo que lo tenga que validar yo que lo tenga que validar el director general de la corporación. Esos costes repercuten claramente durante el proceso de la factura y van a hacer que se incremente y mucho el proceso de una factura si no lo estamos haciendo de forma óptima. Por lo tanto, el proceso de aprobación o validación de una factura dentro de mi proceso de workflow debe ser ágil, sencillo, automático. Todas las decisiones que haya que tomar que se puedan automatizar, automatizarlas. Y cuando tenga que intervenir un usuario, que sea el momento más específico, con el menor tiempo posible, para que sea lo más ágil posible. Ese es el objetivo de este proceso. No podemos obviar que si hemos establecido dentro de mi organización un proceso en el que la factura tiene que ser aprobada en función de un importe y la tiene que aprobar el director general, lo tenemos que hacer. Y no podemos obviar que intervenga el director general. Lo que podremos hacer es que cuando le llegue al director general le salten alertas, le avise y que de una forma muy sencilla, desde cualquier sitio, desde la web, desde el móvil, pueda seleccionar una o múltiples facturas y darle salida de forma inmediata. Por lo tanto, su tiempo de dedicación será mucho menor. Esto además nos va a permitir tener la trazabilidad del proceso, porque vamos a saber en qué momento se encuentra la factura, en qué estado, en qué posición, quién la tiene pendiente, quién la tiene que aprobar, levantar alertas en caso de que lleve más de X horas sin haberla sido aprobada. Todo esto lo vais a poder definir y sobre todo controlar. Decíamos antes, la rotura de stock financiero es un problema importante. Si me llegan muchas facturas a pagar y no tengo cash para poderlas pagar, tengo un problema. Por lo tanto, tengo que tener claro cuánto tengo que pagar este mes para poder saber si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Os decía ejemplos de clientes. Tengo clientes en estos 15 años, pues imaginaros, de todo tipo, de todos los sectores. Y nos hemos encontrado lo más habitual
es que el proceso de imputación en el asiento contable sea al final del proceso, cuando todo el mundo ha aprobado la factura, en el último momento se aplique el asiento contable directamente en mi sistema. Pero hay quien nos ha pedido todo lo contrario. Quiero que desde el minuto cero, es decir, desde que llega la factura, desde este paso ahora mismo que acabamos de reconocer los datos, automáticamente ya se genere el asiento contable. Y paralelamente se vaya aprobando o no. Pero el financiero ya quiere saber todas las facturas que tiene pendientes de pagar este mes para que pueda gestionar todas sus cuentas contables. Cualquier cosa es viable y cualquier cosa es óptima. Lo que hay que hacer es que el proceso se adapte al cliente y no que el cliente tenga que adaptarse al proceso. Para eso, lo fundamental es poder establecer un proceso de workflow, dibujarlo de forma gráfica, con una interpretación muy sencilla y clara, y sobre todo que lo hagamos de una forma muy ágil, que mis procesos están vivos, tengo mejora continua, tengo que ir mejorando día a día mis procesos y por lo tanto, si mañana interviene un departamento nuevo, una sección nueva, un proveedor exclusivo que quiero darle una preferencia absoluta, todo eso lo tengo que poder reflejar en mi flujo y poder definir que las reglas han cambiado y que esas reglas se puedan aplicar de forma inmediata y sobre todo de forma eficaz, automática. Voy a dejaros con Irene para que veáis cómo se hace. Pues como bien decía Antonio, al final consideramos que el kit de la cuestión es que ese proceso sea adaptable. En este caso, lo que nosotros os estamos mostrando, lógicamente, es un ejemplo, pero me gustaría efectivamente aprovecharlo para mostraros cómo puede intervenir de una manera muy sencilla cualquier usuario que tengamos. Y en este caso proponíamos, después de haber pasado por esa etapa de captura, donde hemos recuperado los datos, hemos propuesto que haya una segunda validación detrás de ese registro inicial y posteriormente, por ejemplo, lo que tenemos es, gracias a la distribución automática que hace el sistema según importe de la factura, igual, por poneros un ejemplo, hemos puesto el corte en 1.000 euros, un importe muy bajito. Lo que hemos hecho es, decíamos, gracias a la ayuda del sistema, que sea una distribución automática. Habrá un grupo de personas diferente que aprobará las facturas menores de 1.000 y las que sean mayores de 1.000. Por supuesto, entre tanto, el sistema en que nos ayuda estas tareas centrales va a ir cambiando de manera automática el estado de esa factura, con lo cual, igual, lo comentaba Antonio, la idea es que en todo momento sepamos en qué estado está la factura, de hecho, de manera visual, como veis, rechazada, validada, si está en la etapa de validación y, por ejemplo, que podamos hacer tareas automatizadas como en el caso del rechazo, que tenemos identificado que es necesario notificar a ese proveedor el rechazo de esa factura. Otro elemento, otra capacidad que nos da para personalizar cualquiera de las tareas, por ejemplo, que gestionemos o etapas, es que vamos a poder identificar cuáles son las acciones que queramos que en cada caso puedan ejecutar nuestros usuarios. Es decir, de nuevo el sistema se adapta a vosotros, al vocabulario que se requiera, de hecho a la configuración que se requiera, como puede ser en este caso, que hemos decidido que en la parte de rechazo lo que va a aparecer es un sello. Lógicamente, lo asociamos, como es habitual, a un tono rojo de rechazo, de alerta, y no solo eso, sino que además vamos a poder introducir el motivo del rechazo. Todo esto a nivel de, como bien decía Antonio, definir, pensar y dibujar esas necesidades que podemos tener dentro de la compañía. Pero luego, ¿cómo opera el usuario? Lo hemos comentado antes, de una manera muy, muy sencilla. Yo en este caso sí que tengo, como veis, permiso a prácticamente todas las etapas que tenemos en el sistema, pero si solo participara en esta etapa de segunda validación, por poner ese ejemplo, donde teníamos ese sello rojo, simplemente voy a ver las tareas que tengo pendientes, puedo seleccionar cualquiera de ellas. Si necesito además chequear la información que ha recogido el sistema en ese método automático, lo puedo hacer sin ningún problema y decidiré con esos botones de acción. Como veis, además, podemos consultar el sello que pusieron a la hora del registro y si quiero rechazarlo, en este caso voy a poner pues, factura errónea, sin más. Finalizaré, se incorporará, de hecho, como veis, en un tamaño que resalta bastante más ese motivo de rechazo, simplemente hago clic y como usuario, mi tarea de validación
ha finalizado. Si hemos hecho ya todo el paso de validación, el siguiente paso que nos encontraríamos sería con el paso de integración. Es decir, los datos que ya tenemos y una vez validados los vamos a meter en el ERP como asiento contable. Evidentemente, lo que os he dicho antes, este paso en algunas ocasiones nos lo piden al principio del proceso. Solamente hay que dibujar la caja de integración con el sistema donde haga falta. Este paso es relativamente sencillo hoy. Antiguamente era un dolor de muelas absoluto. Es decir, podernos integrar con cualquier sistema pues no era relativamente fácil. ¿Qué nos encontramos hoy? Pues que prácticamente todos nos tenemos que adaptar a las reglas de negocio que existen en software y hoy en día prácticamente todos los sistemas de ERPs que tengamos en una organización son compatibles para que se puedan integrar con terceros, de una forma o de otra. Hay quien utiliza intercambio de ficheros, es decir, que le dejemos un fichero XML, TXT o CSV y el sistema ya es capaz de absorberlo y generar asiento contable. Hay veces que nos dejan una tabla a través de su base de datos para poder escribir en esas tablas, conexiones ODBC, procedimientos almacenados, etcétera. Y hay quien, que es lo más habitual, pues ya tiene directamente servicios web service, a los que puedes llamarle y pasar la información. Lo importante es que el sistema que utilicemos sea capaz de adaptarse a todo esto, que tenga conectores para todo ello, como es el caso. No lo vamos a ver por ir un poquito más ágiles, pero evidentemente hoy en día este proceso es muy fácil o relativamente fácil. Por lo tanto, simplemente tenemos que entender cuál es el método de integración que tiene el sistema para podernos conectar con él. Evidentemente, en cualquier proceso antes de implantarlo, pues preguntamos cuál es el sistema, tenemos experiencia con muchos de ellos, tenemos conectores específicos en algunos casos, etc. También es muy habitual que nos solicitéis la viabilidad de que desde el propio sistema ERP pueda acceder a ver la factura que se encuentra en el sistema documental. Es decir, generar ese vínculo de tal forma que cuando yo estoy en el ERP directamente busco la factura por mis criterios y cuando con un solo clic pueda invocar a poder visualizar esa factura que se encuentra en un sitio concreto que es en el gestor documental. El siguiente paso ya sería archivar esta factura. Hay que guardarla. Hay que guardar la factura y todo lo que conlleve la factura alrededor. El correo en el que le comunicamos un error en la imputación de la factura. El correo en el que le decimos el método de pago. El correo en el que el proveedor me manda una notificación con algún proceso. Los albaranes correspondientes a la factura. El pedido que generó la factura. Cualquier cosa que pueda ser anexa a la factura debe quedar perfectamente archivada, clasificada, organizada y accesible. De tal forma que si yo dentro de 6 meses o dentro de 3 años tengo que localizar una factura porque tengo un juicio, porque tengo un problema con un proveedor, tengo que tener todas las evidencias del proceso. ¿Cuándo me llegó la factura? ¿Quién las aprobó? Si es el que aprobó la factura hizo algún comentario al respecto en esa etapa en concreto. Si estampó un sello, como habéis visto en cada una de las etapas, que no es necesario ni imprescindible, pero que visualmente queda muy claro. Cualquier acción que hayamos hecho hace un montón de tiempo tiene que quedar perfectamente identificada para que yo pueda poder resolver mi problema o tomar una decisión. En este caso, lo importante es que a los datos que hemos extraído los podamos explotar. Es decir, que podamos buscar por número de factura, por la fecha, por el importe, entre una fecha y una fecha, pues de un proveedor concreto, de un año concreto, cualquier información de la que hemos extraído de la factura. Pero hay una información adicional que no extraemos en la etapa de identificar los datos de la ley de IVA y que nos puede ayudar muchísimo. Y es principalmente la diferencia fundamental en tener un sistema documental profesional o no. Y es el contenido, la información que viene dentro de la factura. Cualquier detalle es importante. Buscar la palabra portes para encontrar todas las facturas en las que me cobraron los portes. Buscar un artículo, mascarillas, y que me diga qué facturas he comprado mascarillas. Y podamos luego, a partir de ahí, ir tirando el hilo para encontrar más cosas. Esta información es muy importante. Y luego, evidentemente, tiene que quedar un acceso seguro. Es decir, no todo el mundo puede ver las facturas de proveedores. Y dentro de la factura de proveedores, no todo el mundo puede ver todas las facturas de proveedores. ¿Cuáles son vuestras reglas? Que las facturas de proveedores, dependiendo del importe, unos lo ven y otros sí. Dependiendo de quién es el proveedor, dependiendo de qué empresa de las mías es a quien se le factura, esas reglas de negocio que podrás establecer y poderlas personalizar. ¿O qué información podemos ver?
Habrá veces que la información de la cuenta contable por la que se paga la factura solo la debe ver el financiero, el resto de personas no, pero esa información tiene que existir. Todo eso es lo que tendréis que definir vosotros y simplemente es configurarlo con las reglas de negocio que tengáis establecido. Es fundamental que tengáis esa capacidad, así como poder ver toda la información que venga alrededor. Luego hay un dato importante que suele surgir y ya me autohago yo esta pregunta, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando estampamos un sello en el documento, como hemos visto, que además hoy Irene ha hecho 2 veces, no una, 2 veces estampar un sello? ¿Estamos rompiendo la factura? Claro, si la factura me la manda el proveedor, me la manda en digital y la agencia tributaria dice que la debo conservar en el formato que me llega, a no ser que se me haya llegado un papel y ya hemos utilizado la digitalización certificada, y que además, si el proveedor la ha firmado electrónicamente, tengo que conservarla con esa firma electrónica que da validez legal de que el documento no ha sido modificado, ¿qué ocurre si estampo un sello? Bueno, pues esa respuesta yo casi te la dejo a ti, Irene, para que la respondas. Perfecto. Pues os lo muestro más que explicároslo. Antonio lo ha comentado, el poder localizar dentro, vamos a llamarlo, de este cajón desastre que tenemos de factura, localizar cada una de las facturas dependiendo de la necesidad que tenga en ese momento, como bien decía Antonio, si buscar una factura de hace 3 años o una factura de hace 2 días. Si yo, por ejemplo, quiero buscar, en este caso, algo que he comprado, que en este caso además es un pack, que tenía un servicio que me permite enviar SMS, simplemente poniendo la palabra, como veis, el sistema me reduce la cantidad de información que estoy viendo para poder localizar mi factura de una manera súper sencilla. En el caso de que comentaba Antonio, ¿qué pasa cuando, como bien podemos ver en esta factura, he estampado puede que 1 o n sellos porque me ha parecido útil y ágil a la hora de gestionar mi proceso? Lo que hace el sistema es automáticamente versionar el documento. Quiere decir que mantengo la versión limpia, original de mi documento, las puedo consultar, como veis, igual de fácil que consulto la información, puedo consultar las propiedades de mi documento, tengo esa versión inicial, por supuesto, limpia, puedo verla, puedo descargarla, si la viéramos, como veis, esta es la original. Mientras que estoy cumpliendo ese doble objetivo de mantener la parte legal con el documento limpio, pero a la vez ser muy eficiente en mi proceso y poder hacerlo mucho más ágil y mucho más eficiente. Además, Antonio ha mencionado también que en cualquier caso podemos ir viendo, si tenemos permiso para ello, toda la trazabilidad de todo el proceso. Es decir, yo puedo ver perfectamente cuándo entró esta factura, además que entró de manera automática, ha habido otras tareas, qué compañeros o responsables dentro de la organización han ido desarrollando cada una de las tareas, en este caso, como veis, he sido yo, hasta que finalice, como veis, en este caso, y la factura quede perfectamente archivada. Por supuesto, podemos hacer no solo esas búsquedas sencillas que ha mencionado Antonio, sino búsquedas más avanzadas, elaboradas. De hecho, puedo elegir varios criterios de toda la información que tengo. Quiero ver aquellas que estén en un estado concreto, pero además que sean entre una fecha, pues por ejemplo, una fecha menor al día de hoy, y no solo eso, sino que por supuesto puedo, si es una búsqueda que me resulte útil de manera recurrente, puedo guardarla y puedo ejecutarla cada vez que la necesite, pues al final en el cierre de un trimestre, cierre de un año, lo que necesite. Por supuesto, igual, y ya un poco por no pasarnos de tiempo y poder resolver las dudas que tenéis, en cualquier momento, al final el objetivo es que el usuario visualice y gestione la información de la manera más cómoda posible. El sistema nos permite que este cajón desastre, insisto, que teníamos aquí, lo podamos organizar por cualquier criterio sin afectar a cómo lo están viendo el resto de mis compañeros. Dependiendo de las tareas o responsabilidades que yo tenga dentro de la compañía, voy a poder elegir de una manera cómoda cómo organizo la información, cómo la visualizo y localizar todo lo que necesite de una manera muy rápida y muy ágil. Permitirme, efectivamente, me chiva Antonio que me faltaba una vista, una forma de organizar la información que sobre todo en el área financiera consideramos que puede aportar mucho valor. Estamos acostumbrados a ver la información, digamos, en esa modalidad de más de Windows, una carpeta dentro de otra. En este caso, podemos ver de manera igual agrupada como lo teníamos en este modo tabla.
de un vistazo puedo ver muchísima más información. De hecho, puedo seleccionar la información que quiero o no ver en esta vista. Puedo buscar, puedo explotarlo y lo más interesante, sin duda, es que puedo explotar esta información externa o de manera externa a este sistema en cualquier momento. Bueno, pues sí. Hasta aquí yo creo que la presentación nos hemos extendido un poquito, César, estamos muy justos de tiempo, pero vamos, yo creo que si hemos contado todas las etapas del proceso y esas etapas, evidentemente hemos visto dónde se pueden mejorar cada uno de los procesos y cómo debería ser, como un ejemplo que nos ha ido explicando Irene, y aquí abiertos a cualquier duda o pregunta que haya podido surgir. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias porque... Un segundo que no te oigo. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oís bien ahora? Sí, era cuestión mía, que para que no nos acoplaran los micrófonos se había quitado el altavoz. Muy bien. Pues muchas gracias por la exposición. La verdad es que os debo dar la enhorabuena porque me parece que es una manera muy fácil de iniciar un camino de la digitalización porque, bueno, en primer lugar habéis hablado de muchas cosas, pero una cosa evidente es que habéis puesto sobre la mesa un proceso. O sea, cómo puede una empresa que no tiene definido un proceso a lo mejor en este ámbito y tiene un problema evidente a la hora de gestionar un volumen, está muy claramente, le has puesto sobre un proceso y una manera de gestionar ese proceso con una herramienta digital. Entonces yo creo que bueno, enhorabuena. Habéis hablado de muchas cosas y hay unas cuantas preguntas que quiero trasladar, pero quería resaltar sobre todo que habéis hablado de optimizar, de proceso, por supuesto, de trazabilidad, de tener menos tiempo, optimizar el tiempo, de evitar errores humanos, de que el proceso se adapte al cliente, cosas que me parece que son muy importantes y quería resaltarlas. Al final, no es que sea una solución café para todos, sino que la herramienta se adapta a la empresa y permite solventar el dolor que pueda tener, ¿no? Que es un poco lo que también comentamos siempre desde la oficina, incorporar herramientas que nos ayuden y no nos frenen en su día a día, ¿no? Como empresa. Y sin enrollarme más, aunque tenía muchos comentarios que hacer, porque me ha parecido realmente interesante la propuesta, os voy a trasladar un par de preguntas que habían. Primero, Paloma pregunta acerca de dice, la solución homologada por la EAET, o sea, por la Hacienda, ¿hay que solicitarla de algún modo especial? Supongo que se refiere a todos los requisitos que hay que cumplir, ¿no? Para la digitalización certificada y demás. No sé si podéis ampliar un poco esa información. Sí, es una buena pregunta, Paloma. Y la diferencia está en que quien tiene que estar homologado es el software, no la empresa. Por lo tanto, en este caso, lo que os he ido enseñando, Irene, es un software que está homologado por la agencia tributaria y, por lo tanto, cualquier organización que lo use está cumpliendo la ley. No hace falta que la empresa tenga que hacer absolutamente nada. Lo único que... Sí, sí. No, que lo único que decir, el único que tenéis que tener en cuenta como organización, como empresa, es que cuando adquiréis un software, preguntarle si está homologado por la agencia tributaria o revisarlo en la lista de software homologados. Un punto muy interesante. Acerca de los metadatos que antes has comentado por encima, o sea, hay una serie que son exigidos por la agencia tributaria. ¿Podrías dar alguna pincelada de estos metadatos que son exigidos, por favor? Sí, bueno, los básicos que nos encontramos en la agencia tributaria, pues la ley de IVA, pues son, no sé si son 50 metadatos, pero se resumen muy claramente en el CIF y datos del receptor, dirección, nombre, razón social, etcétera. Lo mismo para el emisor, que es el proveedor. Y luego nos encontramos con fecha de factura, número de factura, tipo de factura. Lo principal de cualquier documento de factura, ya sea a mano, ¿no? O digital. Entiendo. Perfecto, muy bien. Bueno, os traslado otra pregunta que nos hace Alicia y leo textual. Cuando habéis hablado de la digitalización de facturas en papel, no me ha quedado claro si se puede escanear con el propio programa o hay una lista de herramientas determinadas para hacerlo. ¿No vale, por ejemplo, una aplicación de escanear, comenta una Cam Scanner? Gracias, Alicia. Vale. El digitalización certificada siempre trae este tipo de dudas porque es algo muy, muy complejo de entender, pero voy a intentar explicarlo de forma sencilla. El software es el que tiene que estar homologado, ni la empresa ni el hardware. Es decir, puedo utilizar cualquier escáner del mercado. ¿Vale? El software es el que tiene que estar homologado. Luego, evidentemente, si el software está desarrollado para que trabaje solo con un tipo de escáner, pues tendremos esa limitación. En nuestro caso, no es así. Cualquier escáner del mercado es susceptible de ser utilizado a través de nuestro software. Como nuestro software está
homologado por la agencia tributaria, estás cumpliendo la ley. Entendido. Muy, muy interesante. También te quería preguntar acerca de, lo habéis comentado, y lo habéis puesto ejemplo acerca del IOCR, o sea, entiendo que la diferencia entre, yo eso es lo que he entendido, pero quería que alumbraseis un poco de luz sobre esto. La diferencia del IOCR que se ha conocido y el IOCR es que el IOCR es automático, no es necesario definir plantillas, decir dónde está cada ámbito de datos, ¿no? ¿Es así? ¿Podrías Es ampliar un poco? exactamente así, es decir, el IOCR lo que hace es identificar los datos de la factura simplemente por inteligencia. Lee todos los datos y empieza a aplicar máscaras. Hay un caso un ejemplo de lo que hace que creo que lo ratifica o es más fácil de explicar. La fecha de factura. El sistema lo que va a hacer es buscar dentro de todo el documento, va a leer todo el documento y va a decir, oye, pues he encontrado todas estas fechas dentro. La fecha es fácil de identificar, ¿no? Entre comillas. Pues si viene un dígito, 2 dígitos barra 2 dígitos barra 4, pues es una fecha. ¿Vale? Pues hay múltiples máscaras de fechas que nos dan claramente las fechas que hay. ¿Qué ocurre? Que en una factura pueden venir muchas fechas. ¿Cómo saber de forma inteligente que esa es la fecha de la factura y no la fecha de vencimiento, la fecha de compra, la fecha de entrega del pedido? Pues empieza a aplicar reglas de inteligencia. ¿Vale? Al final es lo que hacemos todos, ¿no? Voy a buscar lo que viene alrededor. Si alrededor me viene fecha factura, blanco y en botella. Este es el fecha de factura. Si viene algo similar que yo tengo guardado en mi sistema para interpretar la etiqueta que asocia a la fecha factura, pues la he encontrado perfectamente. Si no viene, ¿qué ocurre? Pues tengo que empezar a descartar. Voy a quitar todas las fechas que sean posteriores a la fecha de hoy. Porque si son posteriores a la fecha de hoy, son fechas de vencimiento de pagos. No puede ser la fecha de la factura. Por lo tanto, ya me voy a quedar con un mínimo número de fechas. De las 2 que me quedan, o 3, me voy a quedar con la fecha más próxima a la fecha de hoy, porque las anteriores probablemente sean la fecha de pedido, la fecha de entrega. Y de forma inteligente me puedo equivocar, pero te estoy dando una aproximación muy, muy fácil de llegar a saber cuál es la fecha de factura. Son casos reales, ¿eh? Muy bien, pues muy entendido. Tenía una pregunta más acerca de Foca para pymes. Entiendo que esta solución está también encaja por volumen y precio para las pymes, que suelen ser nuestras empresas las que más habitualmente se cuentan con nosotros, ¿no? Hoy sí, es decir, hace algunos años no. Hace algunos años estas herramientas de acero inteligente estaban muy orientadas a volúmenes altos de facturas, es decir, estaríamos hablando de mediana a gran empresa. La diferencia principal es que hoy con las nuevas tecnologías en modalidad cloud, pues evitas tener que hacer adquisición de software, pagas como un servicio y por lo tanto reduces mucho la inversión inicial y son muy, muy, muy competitivos. Y desde el minuto cero le estoy sacando ventaja. Vale, y otra pregunta que tenía relacionada, lo acabas de comentar, ¿a partir de qué volumen de gestión de facturas esto empieza a ser relevante? Claro, si manejo 3 facturas al mes, pues esto no me hace la pena, pero a partir de qué volumen suelen notar las empresas que esto les ayuda. Pues te voy a decir los extremos absolutos. 3 facturas me he encontrado con clientes no de 3, pero a lo mejor de 10 facturas al año, pero claro, de millones de euros cada factura. Entonces, es interesante, pues sí, ¿no? Porque si no pago a tiempo, si no lo gestiono, si no tengo las evidencias, si no tengo todos los datos adjuntos. O si la factura tiene páginas y páginas, entiendo también, ¿no? Por ejemplo, también. Entonces, evidentemente. Luego, tenemos proyectos desde 1000 facturas al año que ya están siendo rentables a la hora de trabajar. Al final es ir haciendo pequeñas mejoras dentro de mi organización para optimizar los procesos, ahorrarlos, gestionar una buena imagen interna, externa. ¿Cuánto cuesta que mi imagen sea positiva de cara a mis proveedores? Yo creo que mucho menos. Eso cuesta mucho dinero, sí, desde luego. Bueno, nos hacen otra pregunta, Esteban, y comenta, ¿el sistema identifica y gestiona estos procesos en otros idiomas? Sí, bueno, a la hora de la parte más compleja es la parte del IOCR, evidentemente, porque las facturas las podemos encontrar en diferentes idiomas. Sí, estos software están preparados para trabajar con idiomas cirílico, japonés, chino, etcétera. No hay inconveniente. Lo único es tenerlo en cuenta a la hora de implantarlo para poderlo definir. Igual que también dependiendo de dónde me estés facturando, también se establece las reglas correspondientes de IVA, ¿no? Si es en España, pues tenemos nuestros IVA, si es en Inglaterra, otro tipo, etcétera. Son capaces de hacer ese proceso. Muy bien, bueno, seguiremos preguntando de cosas, pero creo que hemos pasado un poquito del tiempo. ¿Queréis añadir algo más antes de despedir la conexión? Yo encantado porque además es un proceso que me enamora porque es una mejora muy, muy, muy sencilla. Llevamos muchos años haciéndolo
Así que cuanto más me preguntes, más me tiras de la lengua. Yo encantado. No, yo daros la enhorabuena otra vez porque me parece que refleja o que lo clava en el sentido de que primero presenta un proceso que suele ser estándar bueno, a cualquier empresa que gestiones y después te da la solución. Bueno, perdón, que hacen dos preguntas. Encantado. A ver, bueno, sí, de dar las gracias por la exposición. Y también pregunta Jordi, ¿es aplicable también a los cargos bancarios y luego la conciliación? Es un proceso distinto. Si queréis, un día hacemos una sesión específica del concepto de agregación bancaria. Al final, es dentro del ciclo de aprobación, evidentemente se podría añadir la pata de concepto de agregación bancaria, monitorizar todos mis apuntes contables para hacer el cuadre financiero. Es viable, no lo hemos presentado aquí, pero podríamos hacer una sesión específica para ello. Bueno, pues nada, llegados a este punto, daros las gracias otra vez, enhorabuena por la solución y también muchas gracias a los asistentes. Les recuerdo a nuestros asistentes que tendrán disponible tanto la presentación, con permiso de nuestros ponentes, como el vídeo colgado en nuestra plataforma. Muchas gracias y hasta el siguiente webinar. Hasta pronto. Gracias A vosotros, gracias a un vosotros. placer.